hecho de compartirles algunos tips que terminen siendo una bomba que explote en tu espíritu y que nos haga conocer la fe en otra dimensión y los frutos de la fe de manera práctica y visible. De manera que en el contexto de lo que hemos venido viviendo en las últimas semanas, donde Dios nos ha ministrado tanto los días lunes como el domingo pasado con una poderosa impartición, mi espíritu se conmueve al pensar que lo que hoy vamos a compartir es un aporte que nos hace ir una milla más adelante en la concreción de hechos visibles del poder de Dios en esta sociedad. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si no lo entiende, diga igual amén porque usted lo va a ver. Hablar de fe, hermanos, quiero introducirlo diciendo, la fe no la dio el Señor solamente a los cristianos. Quiero decir, la fe es para todos. O para que se entienda de otra manera, quiero decir, los incrédulos tienen fe. Los incrédulos tienen ese atributo de creer y confiar, aunque manifiesten no creer en nada o en Dios, etcétera, etcétera. La gente más firme en sus convicciones de ateísmo, o como se lo quiera llamar, también tienen fe. Lo que pasa es que muchas veces cuando la gente escucha hablar de fe, inmediatamente lo vinculan con la religión. Pero para muchos, y en ese sentido, la fe se choca con la razón. Es decir, moverse por fe les parece un hecho irracional, un hecho peligroso en algún sentido. Pero es interesante que, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la definición que el diccionario de la lengua española da de fe, el diccionario de la lengua española relaciona la fe con la religión. Me parece un desacierto en ese sentido. Así que muchas personas se manifiestan arreligiosas, agnósticas, viven su vida sin Dios, pero ni siquiera advierten que en su movimiento diario se mueven por fe. Aquellas personas, es más, voy a decir algo que le va a chocar. Hay algunos que no son cristianos y tienen más fe que algunos cristianos. La fe se aplica a lo diario. Hay gente que se organiza, planifica el día anterior lo que va a hacer mañana, en la fe de que mañana va a despertar y va a poder hacer todo lo que ha programado. Por supuesto, puede haber una sorpresa en el medio, pero se mueven por fe. Mi pastor siempre decía, para demostrar la fe, decía, corre a la llavecita de la luz y levantala a ver qué pasa. Se enciende la luz y entonces él decía, te mueves por fe porque mueves la llave sabiendo que la luz se va a encender. Ahora, eso me hace pensar, aunque en la Biblia encontramos la mejor definición de fe que podemos tener, pero aún la definición que hay en la Biblia no vincula la fe con la religión, simplemente después te muestra algunas cosas que yo quiero mostrar. Pero en la Biblia encontramos la mejor definición. Según la Biblia, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí no se menciona religión. En la Reina Valera revisada, dice, fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. No se menciona religión. De manera que la cuestión no es tener fe o dejar de tener fe, ni encontrar la mejor definición de fe, sino lo importante es dónde colocas tu fe y qué expectativas o esperanzas tenés a partir de allí de lo que va a suceder. No es importante tener fe, fe tenés, lo importante es dónde vas a colocar tu fe. Entonces, cuando uno lee esta definición de fe, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, lo interesante es lo que sigue cuando dice que precisamente
muestra los logros de aquellos que colocaron su fe en la persona correcta y tuvieron certeza de que en él iban a alcanzar lo que sin ver vieron y creyeron que ocurrirían por adelantado, teniendo certeza de que eso iba a ocurrir. ¿Está muy complicado el tema? Bueno, seguimos, ustedes lo van a entender en el camino. Veamos algunos ejemplos. Lo primero que menciona el autor de Hebreo es: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay que tener fe para eso. Por eso, bueno, después se han dado distintas explicaciones de cómo se inició todo, el Big Bang y la explosión y toda esa cosa. Pero lo cierto es que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alguien habrá ocasionado la explosión. Pero vemos algunos concretos, algunos ejemplos que nos tocan más de cerca, que son más humanos. Noé hace referencia, yo tomé algunos, no pude tomarlos a todos, por supuesto, pero tomé algunos. Una de las referencias es a Noé, dice la palabra, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase. Para poder entender la fe de Noé hay que ver algunas cosas. La mayoría de los comentaristas que uno puede consultar coinciden en que a Noé le llevó entre 100 y 120 años construir el arca. Los más apresurados dicen que lo hizo en 90 años. Pero bueno, hay que tener fe para 90 años. Especialmente mantener firme la fe como la pudo mantener Noé en un contexto tan especial como aquel en el que él vivía. Especialmente si uno se tiene en cuenta que Noé no solo construía el arca, sino que profetizaba y declaraba lo que había que venir en un contexto religiosamente adverso, climáticamente contrario a todo lo que se podía prever y socialmente donde era considerado prácticamente un loco con una idea que no podía ser. Ahora, a pesar de eso, Noé seguía y se pasó 100 años de su vida construyendo lo que nadie entendía en un lugar donde nunca se previó que podía haber un diluvio. Entonces, lo que mantenía a Noé trabajando no era su temor del diluvio, que por cierto llegaría, de tal manera que él lo anunciaba, sino su fe en aquel que le había mandado construir el arca en que se salvaría su familia. Es decir, ¿dónde tenía puesto su foco Noé? Si Noé se ponía a escuchar a todos los que le decían, sos un loco, ¿qué te pasa? Dejate de embromar. Aún seguramente habría alguno de su misma familia. No dice, pero hubo alguien que me lo dijo. Y yo le creo a ese alguien. Allí estaba puesta la fe de Noé. Hoy, la realidad cotidiana nos hace presagiar un futuro cada vez más complicado. ¿Cuántos saben eso? No, lo digo para saber si están acá. ¿Están acá? Todo presagia que la cosa va a ser complicado frente a un panorama desalentador. Pero es allí donde Dios nos anima. Escuche bien lo que le voy a decir ahora, porque esto no tiene, yo no vine a dar una clase de historia, vine a decir de lo que palpamos y tenemos en la palabra de Dios y quedó registrada para nosotros, ¿qué podemos aprovechar nosotros? Entonces, en este panorama tan complicado que se ve hacia adelante, Dios nos anima a entrar en el arca de su presencia, donde estaremos seguros cualquiera sea las circunstancias que nos rodeen. No escuché ningún amén. O sea, al igual que Noé, no pongas tanta atención en lo malo, feo y fuerte que se avecina, sino que por el contrario, hace crecer tu fe en aquel que te ha prometido y que ha prometido estar con nosotros, según dice la Gran Comisión, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto vale el dólar de tu fe? Veo que hay un hábito que se desarrolló aún entre los cristianos últimamente,
y algunos más, otros menos. Lo primero que hacen, inclusive parece que el devocional es leer cuánto está el dólar hoy. ¿Vio? Nos despertamos y decimos, ¿a cuánto está el dólar hoy? A 45. Y empieza el desaliento, la queja, la desilusión, la angustia, etcétera, etcétera. Los que viven especulando, hoy compran $1 a 40 y resulta que después bajó a 38. O sea, también tienen motivo para desalentarse. Escuché a uno que dijo, perdí 1.500 pesos. Entonces, si tu atención está puesta en la variación, seguro vivirás desalentado, angustiado, sin certeza. Pero si frente a la variación de su valor pones la mirada en aquel que ha preparado el arca y te subís al arca de su presencia, estarás seguro. Serás consciente del movimiento de las aguas, del movimiento cambiario. Te sacudirán las olas de la devaluación. Conocerás sus consecuencias, pero estando en el arca vivirás seguro. Y qué sé yo aplaudiría al Señor por esa bendición. La semana pasada estuve con un hermano y me dijo, cuando hay crisis me va mejor. ¿Cómo digo? Sí, porque todos miran la crisis, no se puede, ya no se puede vivir, ya no se puede ir al supermercado, ya no se puede ir de vacaciones, ya no se puede construir. Esta semana pasada me senté con un hermano y me dijo, cuando hay crisis me va mejor. Y me dijo, en el 2001, en medio de la tremenda crisis que hubo en el 2001, hubo alguien que me dijo, comprá el techo de tu casa porque te conviene. Lo compré, yo no entendía, todavía no estaban ni levantadas las paredes, pero alguien me dijo, hay un techo que te sirve para tu casa, comprarlo. Lo compré y ahí lo tengo puesto en mi casa. Un hermano de aquí. Yo sé que anda un demonio dando vuelta aquí hoy. Dios me ha dado esa percepción. Y hay un demonio que anda metiendo en la mente de algunos la convicción de que yo soy un desubicado, que estoy tratando de inspirarles desde una falsa premisa. Pero quiero decirles a los demonios inmundos que están metiendo en la mente de la gente esa barbaridad, en el nombre de Jesucristo se van ahora, sueltan las mentes, porque los que estamos aquí creemos en aquel que dice la verdad, el único que vive y reina por la eternidad. Algunos podrán llamar a esta actitud inconsciencia, pero el resultado y el fruto de la misma, de tu fe en este Dios, se mostrará por los frutos. Miren algunos ejemplos. Ya vimos el de Noé. ¿Cuánto tiempo tendrás que construir el arca para meterte allí y estar seguro? Todos los días. ¿Cuánto tiempo llevará? No importa. Lo importante no es el tiempo, lo importante es que estés en el arca. Se menciona en el libro de Hebreos a Abraham, donde dice que siendo llamado, en el capítulo 11, versículo 8, que siendo llamado obedeció para salir al lugar que iba a recibir como herencia, y el texto dice, y ahí está el centro de su fe, que salió sin saber a dónde iba. Hebreos, algunos me miran como diciendo dónde es eso. En la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, salió sin saber a dónde iba. Tengamos presente, además, para ubicarnos en la fe de Abraham, que la distancia entre uno de los caldeos, lugar donde Dios ya le había hablado a Abraham y le recordó la promesa y le recordó el llamado, la distancia entre Ur de los Caldeos y la tierra de Canaán, donde finalmente llegaron, dice la palabra de Dios, era más o menos entre 1.400 y 1.700 kilómetros, y no había los vehículos que hay hoy. Todo eso lo recorrieron caminando, pero no solo él, sino que salió con toda la familia, con su sobrino Lot y con la gente que estaba con él, todos caminando, moviéndose hacia Canaán. Y seguramente los que estaban con él habrán dicho,
Si lo dice Abraham, vamos. Pero decir que lo dijo Abraham significa que Abraham sabe quién se lo dijo. De manera que el viaje en de los caldeos, teniendo en cuenta que se detuvo en Harán, porque el papá de Abraham, Taré, le dijo, nene, quedémonos aquí, y se quedaron un tiempo allí, hasta que Dios se llevó a Taré, porque dijo, si este viejo lo sigo dejando ahí, Abraham nunca va a llegar donde tiene que ir. Algunos me dicen, qué atrevido que sos al decir eso. Yo no creo, no encuentro otra razón en la Biblia que no sea ese. El viejito estaba haciendo un obstáculo para el llamado de su hijo. Papá, mamá, si Dios llamó a tu hijo, no te le pongas en el medio porque Dios te puede llamar a acompañar a Taré. Eso se lo dije a un pastor de España. Precioso hijo, Sergio lo conoció, un chico que toca la guitarra como cualquiera con un ministerio de dones en su vida, etcétera, etcétera, pero el papá lo tiene atado a la guitarrita en el templo. Entonces un día le dije, ¿sabés lo que le pasó a Taré cuando lo detuvo a Abraham? No, ¿qué le pasó? Dios se lo llevó. Fíjate cuánto tiempo te queda. Qué agresivo, cuidado. Así que entre que salió de Ur de los Caldeos y llegó a tierra de Canaán, teniendo en cuenta que se detuvo en Harán, y cuando falleció el papá, el Señor le recordó, acuérdate que te dije que dejes tu tierra y tu parentela y camines hacia la tierra que te mostraré. Muchos meses tardó Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos y llegó a Canaán. Hay que mantener la fe muchos meses. ¿Sabe por qué? Porque el antecedente de la fe de Abraham hacía que los que venían detrás le pudieran seguir con confianza. ¿Hola? ¿A dónde te llamó el Señor? ¿Estás caminando? ¿Tenés un Taré en el medio? Pero ni aún con la presencia del papá, Abraham perdió de vista la tierra que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. No había GPS. El único GPS que había era el Espíritu de Dios que lo guiaba a Abraham. Y cuando llegó le dijo, esta es, todo lo que veas será tuyo. A ver si se despierta. ¿Dónde está la tierra de tu encomendación? Pero pastor, es un tiempo difícil. Precisamente, ¿usted cree que cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos el tiempo era difícil? Era fácil, era sumamente complicado. Pero tengan en cuenta que la Biblia dice que llegó al lugar donde Dios lo había mandado. Entonces, tu fe, escuche esto, tu fe inspira a aquellos que vienen detrás tuyo. Lo que digo es que Dios le dio la orden a Abraham de que debía salir de la tierra y de la parentela, etcétera, etcétera, pero el relato dice que salieron su mujer, Lot, el hijo de su hermano, todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, tu fe o tu duda arrastra a los que vienen con vos. Si el lugar de tu morada espiritual es la duda, la queja, la angustia, la desconfianza, el Señor te llama hoy a salir de esa posición, de la posición donde te has establecido, de manera que la duda, la queja y la desconfianza no tengan espacio, pues tus movimientos de fe inspiran, motivan o desalientan y arrastran a los que vienen detrás tuyo. Es decir, no vivas tu fe para tu hoy, no vivas una fe egoísta pensando en vos mismo. Viví una fe práctica que inspire, motiva y arrastre a otros a seguir en el camino que Dios ha señalado. Así que, decidí bien. Hoy estás frente a un escenario apropiado para dar una respuesta a las circunstancias que te rodean. Si estás dando
si estás siendo llamado a dar una muestra de fe y práctica, si dudas, los que siguen detrás tuyo dudarán. Pero si muestras tu fe en el que te ha llamado, los que te siguen imitarán tu fe. Qué entusiasmado que estaban al principio nada más para saludar. ¿Cuánto tiempo se demora para ver el fruto de la fe? A Abraham le llevó muchos meses llegar a Canaán, pero su fe era suficiente para seguir caminando en la certeza de que llegaría, creyendo que el que lo llamó es fiel y no miente. Hermanos, fe, y ahora lo vamos a ver, no se vive en el templo. Me encanta que el templo esté lleno de gente hoy. Eso significa que Dios está moviéndose. Pero si has venido al templo a practicar tu fe, te equivocaste, que es fácil. La fe se practica en medio de las dificultades, los obstáculos y los imprevistos de la vida. ¿Cuánto tiempo se demora? A Abraham le llevó muchos meses, pero su fe era suficiente para seguir caminando en la certeza de que llegaría. No mires cuánto tiempo te lleva, mira al que te llamó y ejerce tu fe. Me encanta el siguiente caso que tomé, que es el de José. Cada vez que lo menciono a José, ya varios me dijeron, ya hablaste mucho de José, no importa, hay mucho más para hablar de José. Dice, Hebreos 11:22, por la fe, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por la fe, José, al morir, más bien antes de morir, mencionó la salida, yo la palabra mencionó la cambiaría por la palabra profetizó, la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sabe qué estaba diciendo José? Si cuando ustedes se vayan aquí, porque Dios los visitó, es porque ustedes entendieron la profecía y practicaron la fe. Porque cuando José profetizó que Dios los visitaría y saldrían, el tipo tuvo una mirada 400 años adelante. Tuvo una profecía que se cumpliría después de 400 años. Diga conmigo, 400 años. Eso es para que se despierte. 400 años adelante, el tipo dijo, un día Dios los va a visitar, como muestra de que me entendieron y creyeron y han mantenido la fe. Por favor, cuando se vayan, no se olviden de llevarse mi hueso. Después de 400 años no sé qué quedaría ahí de los huesos de José, que por ahí los habían embalsamado, qué sé. Hay que tener fe para mirar adelante. Hermanos, la Argentina está en crisis. ¿Hasta dónde te alcanza la fe para mirar los próximos años? No mirando a Cristina, ni a Macri, ni a Massa, ni a ninguno de los que se están poniendo ya pensando en las próximas elecciones. Estoy hablando del que está por sobre todos ellos, de aquel que no ha perdido el control, de aquel que es el Señor soberano, que vive, que reina, que es el que nos ha bendecido con este país. ¡Tus años por delante! Escúchame, tome por favor esta frase que le voy a mencionar ahora. La fe es un instrumento de formación y motivación intergeneracional. Lo voy a explicar. El proceso de lo que profetizó José está descrito en la Biblia de esta manera. Número 1, José dio indicaciones de lo que debían hacer con sus restos mortales. Les dijo, un día Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel jurasen diciendo, Dios vendrá a visitarlos, cuando eso suceda ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Esto habla, como decíamos, de un hombre, de una fe
avanzada que podía mirar 400 años adelante. Segundo, Moisés, consciente de la palabra de José, el día que salieron de Egipto, hizo cargar los huesos de José. Dice la palabra en Éxodo. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José que había hecho. Él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él, diciendo: ciertamente vendrá Dios a visitarlo. Cuando ustedes se vayan, llévense de aquí mis huesos. Tercero, finalmente los huesos de José fueron puestos donde él había indicado. Josué, capítulo 24, versículo 32, dice: los huesos de José que los hijos de Israel habían traído desde Egipto fueron enterrados en Siquén, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén. Ese terreno quedó en posesión de los hijos de José. ¿Cuántos años? Más de 400. ¿Quiénes lo vieron? Los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Es decir, mi hermano, proyecta tu fe pensando en las generaciones que vienen detrás tuyo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y todos los que vengan detrás. Tu fe será un instrumento de formación y motivación para ellos. Si tú generas duda, duda cegarás. Si siembras fe, fe depositarás y fe se edificará en la vida de los que vienen detrás tuyo. Yo quiero decirte, mirar fe para el hoy, practicar fe para el hoy, para que te vaya bien aquí, es una mezquindad egoísta que no tiene sentido. Edificar fe para que te vaya bien, pero que sea un testimonio para los que vienen detrás, es mirar a generaciones adelante diciendo: mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todos los que vengan detrás podrán imitar la fe, porque lo que dije, hice y lo que hice, yo honro a Dios. Lo notable, como decíamos, es el tiempo que pasó. Entonces, la fe es un instrumento de formación. Es decir, cuando estás ejerciendo fe y el fruto de la fe, vamos a decirlo bien, cuando estás ejerciendo fe y el fruto de la fe se demora, la firmeza de tu fe es la primer clase que tomarán los que vienen detrás tuyo. No en un aula, sino en el aula de la vida. Cuando el fruto de tu fe se demora en llegar, pero lo inconmovible de tu fe se mantiene, es la primer clase que tus hijos tomarán. Y los hijos le dirán a sus hijos: el día que el abuelo dijo que iba a ocurrir tal cosa, y nosotros empezamos a dudar, el viejo se mantuvo firme en lo que creía, y después de tiempo vimos lo que había profetizado, de manera que nosotros entendimos que hay un Dios que no miente, no por la Biblia, sino por el testimonio de mi viejo. Oh, ¿lo están entendiendo, hermano? La fe de José, 400 años adelante. La fe de Moisés, después de 400 años, lo recordó. La fe de Josué quiso que buscase el terreno donde José dijo que tenían que ser puestos sus huesos. Pero todo se sostuvo por la fe de un hombre que 400 años atrás lo profetizó. Por favor, haz el ejercicio, si no lo puedes hacer ahora, hazlo en tu casa. Cuando llegues a tu casa, mira a tus hijos. Y evalúa qué están viendo los hijos cuando vos hablas de ellos. Los hechos hablan más que las palabras. Si tu fe ha mostrado frutos, tus hijos te creerán. Si tu fe es solo un discurso, se diluye, se pierde, no tiene consistencia. Pastor, ¿y por qué nos está hablando de esto ahora?
porque si hay un tiempo en que hace falta tener una fe de ese nivel, es precisamente ahora. Si como hemos venido escuchando, hemos entrado en un cambio de época que nos está sacando a la calle de manera decidida, como está ocurriendo este año en la Argentina con la iglesia cristiana, si hay un tiempo para ejercer fe, es hoy. Si hay un tiempo donde la iglesia tiene que decir, le creemos a esto, que lo dice la palabra, lo mostramos en la calle, mantenemos nuestros principios. En este tiempo donde los principios y valores con los que esta nación se fundó están todos cuestionados, la única institución, por llamarle de alguna manera, el único cuerpo, el único movimiento capaz de sostener los principios y seguir mostrándolos en la práctica es la Iglesia de Cristo. Para eso hace falta fe. ¿Qué proyección tiene tu fe? ¿Para cuánto tiempo estás edificando fe? Tu fe debe ser tal que estén dispuestos a imitarle, seguirlas las generaciones que vienen detrás de ti, como lo decíamos. No vivas tu fe para tu hoy. Vive de tal manera la fe que a través de tu historia familiar y generacional muchos sean inspirados y motivados, como ocurre con nosotros cuando miramos la historia de José. Los niños por los que hoy oramos aquí y por los que oramos cada fin de semana. No tengo duda de que Dios va a bendecir y va a dar respuesta a la oración que hace por ellos. Pero si un chico se sienta aquí, oramos, y aunque él todavía no lo entiende, algunos más, otros menos, lo va guardando en su espíritu, todo lo que se ora por él. Pero es un chico que se sienta aquí, dice, cuando oraron que Dios me bendiga, que bendiga mi casa, que bendiga para que yo tenga para comer, que tenga para ir a la escuela, que tenga, etcétera, etcétera. Pero llega a la casa y se encuentra con un padre y una madre que no están en consonancia con su fe, ese chico tiene su fe condicionada. Porque la fe no se edifica en el culto, la fe se edifica en tu casa. Algunos lo están entendiendo. Tus hijos te mirarán y recordarán lo que hiciste. Por supuesto van a recordar que aquí se oraba. ¿Cuándo se edifica la fe? Los ejemplos mencionados de la Biblia son los que nos llevan a sacar algunas conclusiones que voy a enumerar. Número 1. Fe se edifica donde hay imposibles para el pensamiento y la voluntad humana. Por favor, escuche lo que estoy diciendo. Fe, lo voy a reducir. Fe se edifica donde hay imposibles. No se puede hablar de fe donde las cosas se resuelven fácilmente. La fe, para mostrarse fe, necesita imposibles por delante. Por favor, si va entendiendo esto, tome nota. La fe se desarrolla y se muestra donde las capacidades y las posibilidades humanas son insuficientes. No te quejes de los imposibles. Dios te los ha puesto por delante para que ejerzas tu fe. La fe dice que para Dios todo es posible. Ejerce tu fe. Si hay imposibilidades, estás en el marco y en el escenario correcto para ejercer fe. Número 2. La fe se edifica donde hay obstáculos. La fe, para mostrarse fe, también necesita de los obstáculos en el camino. Fe se desarrolla y se hace efectiva, útil y el instrumento único para alcanzar un fin cuando los obstáculos se magnifican y superan nuestras capacidades resolutivas. Es allí donde la fe encuentra el marco apropiado para mostrar sus frutos. Tercero, fe se edifica donde todo el contexto está preparado para la duda. La fe para fe necesita en el mismo escenario a los que dudan. Hola. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuántos siguen despiertos? ¿Y dormidos? Dios te bendiga despertar.
Voy a repetir esto porque es muy importante. La fe se edifica donde el contexto está preparado para la duda. La fe, para mostrarse fe, necesita en el mismo escenario a los que dudan. La duda es el antecedente justo y necesario para que la fe se ponga en acción. Cuando los discípulos le dijeron a Tomás que allí habían visto al Señor, él le dijo, si no lo viere con mis manos, si no lo viere en sus manos, si no viese la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Lo que está diciendo, ustedes me generan duda. Y los otros le decían, pero lo vimos. ¿Qué vieron? ¿Un fantasma? No, nosotros vimos al Señor, hemos estado con el Señor. No, mira, a mí no me vengan con cuentos, tengo que meter el dedo ahí y tocar donde estuvieron los clavos. Porque si no meto mi dedo ahí y no meto la mano en el costado para ver dónde lo hirieron al Señor, yo no voy a creer. Es el mejor marco para que se manifieste la fe. Algunos dicen, yo no predico el Evangelio porque cada vez que predico el Evangelio me toman por un idiota, porque están los que te dan argumentos racionales para hacerte creer que Dios no existe y está muerto. Y te vienen con ese versito. Si Dios existe, ¿por qué los chicos se mueren de hambre? Si Dios existe, ¿sabes lo que están diciendo? Tu mensaje me genera duda. Si tu mensaje genera duda, da gracias a Dios por los que dudan. Porque tenés el contexto y el marco apropiado para mostrar que tu fe es práctica. La duda es el antecedente justo y necesario para que se ponga en orden tu fe. Ante la afirmación de Tomás, apareció el Señor y le dijo, Tomasito, vení para acá, meté el dedo donde lo querías meter. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. Lo que le dijo es, activa tu fe. Me impresiona el silencio de los que dicen tener fe. Hola. Es decir, siempre habrá los que van a hacer un ninguneo de tu fe. Da gracias a Dios por ellos, pues ellos son el instrumento justo para que tu fe se haga visible. Ante ellos no dudes, no vaciles. Por el contrario, afirma tu fe. El secreto para conseguir tu propósito en la vida es centrarte en Él. No en vos, en Él, porque Él lo ha prometido. Cuarto, la fe se edifica en medio de las crisis. Hace algunos años o hace algún tiempo atrás, Sergio predicó un mensaje que más o menos decía, las crisis dejan espacios vacíos y abren puertas a buenas oportunidades. Para que tal sentencia sea posible, hace falta una fe firme. Crisis siempre hubo y seguirá habiendo. Lo que nos hace despertar frente a las crisis es el tamaño de la misma. Es decir, hay crisis pequeñas, hay crisis grandes. Hay crisis que no asustan tanto, hay otras crisis que asustan demasiado. Entonces, crisis siempre hubo. Lo que nos hace despertar frente a una crisis es el tamaño de la misma. Pero lo importante es que mientras más grande sea la crisis, más importante será el fruto de tu fe. No reniegues de las crisis, aprovechalas. Si usted está aquí, diga por lo menos un amén, algo. Y si usted me dice, pastor, ¿cómo se hace para ejecutar esto? Pongámonos de acuerdo y acompañémonos en este tiempo para mostrar que el fruto es real. Quinto, fe se edifica hacia adelante en el momento en que hacia adelante no se ve nada que diga la verdad de lo que estás anunciando, lo que estás esperando. Es decir, mientras más oscuro sea el horizonte, más importante es lo que está detrás del horizonte. Jesús dijo, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Fe, la fe de Jesús no llegaba hasta la cruz, pasaba para el otro lado de la cruz. Si el horizonte es negro, no pongas tu mirada y tu expectativa en lo negro del horizonte. Trata de, en fe, mirar lo que hay del otro lado. Para que la luz tenga valor, son necesarias las tinieblas. De la misma manera, un horizonte oscuro delante de un propósito eterno es el cuadro justo para mostrar el valor de la fe. Hoy los principados y potestades más oscuros se han levantado contra los principios y valores cristianos sobre los que se edificó esta nación. Quedarse mirando lo que se ve genera incertidumbre. Fe es mirar más allá, fe es creerle a Dios. Cuando Josafat tuvo miedo frente a los enemigos que venían contra él y fue a orar al Señor, Josafat le dijo: Josafat, no tendrán que pelear ustedes porque la batalla es mía, no es de ustedes. Simplemente salgan y vean la salvación que yo les voy a dar. Porque el que trae fe es el que ejecuta el fruto de la fe. ¿Hola? Miren que ahora voy a invitarles a tomar una decisión por fe. En sexto lugar, fe se edifica donde todo alrededor dice no. De manera que en tales circunstancias la fe es solo para ser ejercida por los atrevidos y valientes. Serás uno de ellos. Cuando todo te dice no, cuando todo te dice imposible. Yo tenía, cuando vivía en el seminario, creo que alguna vez le he contado esto, cuando vivíamos en Buenos Aires, en el seminario con Virginia, teníamos un Citroën 13B. Primero tuvimos un 12B, que para llegar a Mendoza tuvimos que tener fe. Pero fuimos y volvimos. Entonces vamos a mejorar un poquito, compramos un 13B. Parecía como que 3 era más que 2. Y lo usé tanto entre Buenos Aires y Coronel Pringle que lo fundí. El tema es que no tenía plata para mandarlo al taller. Y como yo de esos motorcitos conocía, me metí el Citroën debajo de un árbol en el seminario y desarmé el motor. Y el rector del seminario, el doctor Stanley Clark, que por un lado estaba medio, no me decía nada, pero estaba medio molesto, que yo tenía en el patio del seminario desarmado el Citroën. Venía y me decía: José, ¿irá a funcionar esto? Y daba un ánimo bárbaro. Yo decía: por la fe te lo voy a mostrar. El día que salí andando con el Citroën, y justo él iba pasando por la vereda y le empecé a tocar bocina. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Don Stanley! Para que la fe se ejecute hace falta los que dudan. Y cuando todo dice no, la fe dice sí. Cuando todo dice no, será el tiempo de los atrevidos y los valientes. ¿Serás uno de ellos? Finalmente, fe no nos exalta a nosotros ni a nuestra fe. Fe finalmente exalta a Dios. Por eso, amén. Por eso dije al principio que no solo es importante que tengas fe, y dije al principio que no es solo importante que conozcas una definición de fe. Lo que dije fue que la fe se muestra en tus acciones. Entonces, lo importante es dónde colocas tu fe. Voy a ir al punto final, que yo llamé actualizando nuestra fe. La difícil y complicada realidad social, económica, política de nuestro país, atravesada por la gran degradación moral y ética que se manifiesta en el intento de instalar la ideología de género,
nos introduce en un complejo escenario a todos los ciudadanos de la nación. Quiero decir con esto, los cristianos también estamos inmersos en la misma realidad. Es decir, ser cristiano no nos exime ni nos incluye, ni los excluye, sino que nos impone las mismas consecuencias, efectos de las crisis presentes de la misma manera que cualquier otra persona. Sin embargo, tal como lo venimos escuchando en este famoso cambio de época que estamos viviendo como iglesia, tanto en su liderazgo, en su gestión y en el escenario que nos toca actuar, exige de los hijos de Dios una actualización práctica y visible de la fe en acción. Si en medio de una situación de crisis y un escenario complejo esperamos salir victoriosos, no hay otra alternativa que no sea una fe viva en aquel que nos ha llamado a la fe. Dicho de otra manera, si hay un momento para mostrar fe, es este, el presente. Del mismo modo, si hay un momento para mostrar amor, misericordia y el cuidado de Dios sobre sus hijos, es este precisamente. La reacción que ha tenido nuestra iglesia la iglesia en general, perdón, no nuestra iglesia, la iglesia en Argentina, frente al tema del aborto y la ideología de género, ha complicado mucho más las cosas, pues esto promueve una de dos actitudes. Número uno, por un lado están aquellos que ante los ataques sufridos, como por ejemplo, no sé cuántos han leído de los ataques y agresiones de todo tipo que han sufrido el pastor Gabriel Valerini, uno de los exponentes máximos que como cristianos hemos tenido en este tiempo, que se ha recorrido los medios de comunicación, ha visitado todas las provincias, dando conferencias, explicando lo que es la ideología de género y lo que propone la ley del aborto, etcétera, etcétera. Hombres como él, o como la hermana Ana Baloy, y otros más que están saliendo, si justamente frente a la agresión de ellos, y otro que determina que es mejor volverse a la seguridad de nuestros templos, porque si salimos afuera nos van a atacar, evidentemente estamos anulando la fe. Porque como hemos explicado, la fe no se edifica cuando los momentos son fáciles, sino todo lo contrario. Pero nos van a perseguir. Jesús le dijo a los que salieron, miren muchachos, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Los van a meter en la cárcel, los van a azotar. Pero quédense tranquilos cuando sea el momento de hablar. La boca de ustedes será llena con mi palabra. Sin embargo, la lectura correcta en las mismas circunstancias es aprovechar el momento, este momento, esta crisis, como dijimos, económica, social, moral, ética. La lectura correcta en las mismas circunstancias es aprovechar el momento para mostrar el poder y la victoria de Dios, pues así como lo ha hecho en muchas oportunidades, lo volverá a hacer ahora, para lo cual hace falta un pueblo que se afirme en sus convicciones en Dios, porque Dios sigue en control, y se disponga a ejercitar y a ejercer su fe en aquel que es confiable. Pedro estaba con los discípulos en la barca y lo vieron venir a Jesús caminando sobre las aguas. La fe de Pedro es inspiradora. Yo ya he predicado esto, pero quiero repasarlo en este momento justamente. La fe de Pedro es inspiradora. Primero, porque cuando vio a Jesús y Jesús dijo, quédense tranquilos, no soy un fantasma, soy yo. Pedro dijo, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. La Biblia dice que Pedro bajó de la barca y ¿qué pasó? Con voz bien alta, por favor. Caminó sobre las aguas. Después dice que comenzó a hundirse. Yo estoy contra aquellos que dicen que Pedro se hundió. No dice la Biblia que se hundió, dice que comenzó a hundirse. ¿Cómo es comenzar a hundirse?
Yo les aseguro que meto un pie en el agua y me voy hasta... Un día estaba en una lanchita en el lago Nahuel Huapi y con el hermano que íbamos no agarrábamos un pescado ni muerto. Entonces el hermano que iba conmigo dice, che, ¿podemos medir cuánto de profundidad hay aquí? Y fue desenrollando hasta que sintió que tocó. Después lo enrolló y contamos las vueltas. 1, 2, 3, 4, no sé cuántas vueltas eran. Cuando salimos, extendimos la cansa y empezamos a contar las vueltas. Y descubrimos que en ese lugar el lago tenía 108 metros de profundidad. Hermano, si yo meto la pata en el agua, paso hasta los 109, así. No me puedo comenzar a hundir, me hundo. Pero Pedro comenzó a hundir. Mientras caminaba, Jesús lo miró. Cuando comenzó a hundirse, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Porque ¿sabe por qué esa pregunta? Porque el enemigo número 1 de la fe es tu duda. Y cuando uno se pone a analizar de qué dudó Pedro, seguramente de Jesús no dudó. Él dudó de su fe. Hermanos, cuando des los primeros pasos sobre el agua, no te acuerdes de los miedos, los temores, las angustias que producen las crisis de la vida. Camina sobre ellas, ponela bajo tus pies. Es lo que la palabra enseña. Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, les dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, pero no estamos angustiados, estamos en apuro, pero no estamos desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Es decir, la tribulación, los apuros, los inconvenientes no te pueden derribar, te tienen que incentivar a la fe. Cuando sobre las aguas de las crisis se manifiesten, caminar sobre las aguas no significa no enfrentar a las crisis, sino frente a ellas levantarnos y seguir adelante. Dejemos que la caminata de Pedro sea una invitación a arriesgarnos, a ejercer fe, no desde la retórica, sino desde nuestra práctica frente a los hechos concretos. Tomar el riesgo de caminar sobre el mar es la máxima expresión de fe. No es caminar materialmente sobre el mar, sino mostrarle a quien caminó, a los principados, o mostrarles nuestro camino sobre las aguas, a los principados y potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, y así también manifestar el reino de Dios en lo cotidiano, en nuestro entorno, de modo que todos sepan que hay Dios en este lugar. Para eso es necesario fe. Termino. El tiempo presente demanda de un ejército de atrevidos en la fe que muestre de manera visible y práctica nuestro mensaje, y que nuestro mensaje no es religioso, no es para ser encerrado en el templo, sino para mostrar a un Dios que todo lo puede, que está en control de todas las cosas. Quiero que cierres tus ojos. Por favor, quiero que estés en quietud. Y si has estado atento todo el tiempo, no permitas que el diablo te distraiga ni nada te distraiga en este momento. Porque la idea es, Dios necesita un ejército de fe que muestre la verdad de su poder, su misericordia, y que muestre que Él no está fuera de control, sino que Él está en control de todas las cosas, y que toda crisis será pisoteada por el ejército de Dios, que mostrará con su fe a un Dios que vive, que reina y que sigue en control. De manera que si vas a ser parte de ese ejército, si te has decidido a ejercer una fe práctica, visible, te invito a que corriendo vengas aquí adelante, porque ese es el ejército con el que Dios cuenta.
Y por favor, no tengo problema de ponerme a orar con todo el mundo acá junto con los pastores y lo vamos a hacer. Pero no es importante mi oración, es importante tu fe. Pero pastor, por mí ya oraron el lunes, el domingo, no importa. Si estás aquí, hoy estás para otra cosa. Yo nunca leí en la Biblia que hay unción de fe. Sí leí en la Biblia que se puede ejercer la fe. De manera que no he venido a pedir unción. He venido en esta mañana a declararte proféticamente que si le crees a Dios y ejerces tu fe, vas a ver cosas extraordinarias. Vengo a profetizar y a declarar en fe en esta mañana que la Argentina verá a un Dios que ha profetizado, que ha declarado, que ha anunciado durante mucho tiempo, pero ha quedado encerrado en los templos. Vengo a decir en este tiempo proféticamente, en el nombre del Señor, que las calles, el comercio, la industria, los colegios, la educación, el gobierno, se enterarán que Dios es real. Vengo a profetizar en esta mañana que la fe del pueblo de Dios hará visible al Dios invisible. Vengo a profetizar en esta mañana que el modelo de familia que Dios nos ha dejado en la Biblia se volverá a mostrar con todo su esplendor por el ministerio de las familias de la iglesia cristiana que le creen a Dios. Vengo a profetizar que nuestros niños serán educados por sus padres. Vengo a profetizar en esta mañana que jamás la iglesia que se mueve en fe entregará los hijos al Estado y perderá la patria potestad. Profetizo en esta mañana que se levanta un pueblo valiente, un pueblo atrevido que en fe defenderá los derechos que le pertenecen, que no son de invención humana. La Biblia dice que Dios nos ha dado los hijos y que los padres somos los responsables de educarlos. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres y honrarlos de esta manera. De manera que vengo a profetizar que en el ejercicio de la fe, el modelo bíblico de familia se levanta. Y el estandarte de fe que los hijos de Dios tenemos será el instrumento y la herramienta necesaria para que nadie pretenda sacarnos lo que Dios nos ha dado. Vengo a profetizar que en un tiempo de crisis económica, de este vaivén económico que los mismos que nos gobiernan no saben resolver, no tocará la vida ni la casa de aquellos que le creen al Dios. Vengo a profetizar en esta mañana que aquellos que le creen a Dios verán prosperar sus casas y sus vidas en medio de la crisis. Levante su mano allí y en un momento en silencio, cada uno a solas con Dios, dígale a Dios, cuéntele a Dios su compromiso, su atrevimiento de fe. Cuénteselo a Dios. Yo le dije al Señor esta mañana, Señor, no puedo predicar esta palabra sin un compromiso renovado contigo. Y yo sé que en estos días el diablo tratará de ponerme obstáculos para que yo renuncie a lo que he predicado hoy. Pero en el nombre del Señor he pedido la cobertura de los ángeles del cielo para que mi espíritu se mantenga firme, mis convicciones crecientes, y que en este tiempo las manifestaciones del fruto de la fe empiecen a ser visibles. Por favor, tengo un momento a solas orando a Dios. Tengo un momento a solas orando a Dios.